Hola, ¿cómo les va? Muy buenas. Esta clase complementaria tiene por objetivo abordar los componentes teóricos de lo que ya hemos revisado con profundidad, que es el diseño geotécnico de cimentaciones profundas, principalmente orientado a pilotes hincados. Vamos a empezar entonces, vamos con ello y permítanme tomar por acá el puntero láser. Con uno de los paralelos ya habíamos abordado unas pocas diapositivas, con el otro no. Voy a retomar todo desde el inicio, incluso para hacer algo de refuerzo. En esta tabla que podemos observar por acá, vemos que sobre el lado izquierdo tenemos el tipo de estructura asociado a la magnitud de la carga, donde ésta pudiera ser pequeña, mediana o grande. Por el lado inferior, en cambio, tengo al suelo con su resistencia o compresibilidad, siendo este par de parámetros de tipo inversamente proporcionales, es decir, de que si yo tengo una resistencia muy baja, su compresibilidad va a ser en cambio muy alta. Este primer parámetro habla de la propiedad resistente y este segundo parámetro de compresibilidad habla de las propiedades de deformación, es decir, si un suelo es muy poco resistente, su compresibilidad va a ser muy alta, es decir, va a ser altamente deformable. Y en viceversa, hacia el extremo opuesto, si un suelo tiene una resistencia muy alta, este va a ser muy poco compresible, es decir, esa compresibilidad va a ser muy baja. Entonces, puedo yo jugar con combinaciones como por ejemplo, si yo tengo una estructura de magnitud de carga media, ya con una resistencia del suelo muy baja, estaría en esta zona y el requerimiento de mi cimentación sería una cimentación profunda. Por el contrario, si yo tengo una estructura, por ejemplo, de la misma carga media, pero la resistencia del suelo es muy alta o su compresibilidad es muy baja, lo que necesitaría como solución de cimentación es una solución somera o superficial. En medio de las dos, ya tenemos lo que se conocen como soluciones intermedias, que podríamos estar hablando de losas, cajones o inclusive en la actualidad se maneja una solución de micropilotes, entre otras, para dar propuesta o alternativa a soluciones de cimentación en casos que no se encuentran ni en uno ni en otro extremo. Avanzando un poco más, entonces podemos cuestionarnos cuándo es necesario emplear pilotes y estos se requieren principalmente cuando se tiene la presencia de suelos débiles en los estratos más superficiales y el objetivo vendría siendo entonces ya no transmitir la carga en esos primeros estratos, sino que con este elemento pilote distribuir esa carga a estratos que se encuentren mucho más profundos, que típicamente van a tener mayores resistencias, van a ser menos compresibles y por lo tanto podemos nosotros a nivel geotécnico tener mayor seguridad de transferencia de carga a ese tipo de materiales. Cuando las cargas estructurales son importantes, principalmente lo que se nos viene a la mente acá es el tema de eh, edificios de gran altura, grandes rascacielos, construcciones ya de más de 4, 5, 6 pisos, pero no necesariamente una estructura grande va a estar asociada solamente a cargas estructurales importantes. Podríamos tener estructuras incluso de un solo nivel, estructuras de almacenamiento, silos, estructuras para bodega, galpones con cargas importantes que también podrían caer en este escenario. Cuando necesitamos una gran capacidad de carga también para resistir fuerzas de levantamiento, ya como en el caso de torres eléctricas, como en el caso de pilotes en muelles, ya que van a estar soportando cargas importantes de tracción, producto de impactos, producto de viento, producto de momentos muy importantes. En esos casos, como ya bien sabemos, las cimentaciones superficiales no son capaces de tomar estas fuerzas de tracción, ya que el suelo per se no tiene esa capacidad de hacerlo, ya que se disgregaría el material. En esos casos podemos hacer uso de los pilotes. Con construcciones offshore, fuera de costa,
También podemos implementar este tipo de soluciones, ya que en esos casos obviamente vamos a tener la limitante de una gran altura de espejo de agua. Las cimentaciones profundas van a transmitir, como ya bien lo dijimos, la carga que sobre ella apliquemos a los suelos que están mucho más por debajo, y lo que se da, esto es importante, por favor, es una transferencia de carga de la superficie a través del pilote y del suelo circundante. Esa distribución puede darse mediante el efecto del fuste, que es lo que se da en en las caras laterales del pilote, siendo este cuadrado, circular o de cualquier tipo de sección transversal que pudiera tener. Incluimos ahí las secciones correspondientes a los perfiles metálicos, H, W, entre otros, que son también usados. Podemos tener aplicación de carga en la punta del pilote solamente cuando el suelo que atravesamos con el pilote es de una resistencia muy baja y la punta queda en un material altamente resistente o queda en contacto con roca. A los materiales altamente resistentes como arenas densas o muy densas, dependiendo de la sección que tenga el pilote, vamos a poder ser capaz de empotrar esa punta del pilote cierta longitud en estos materiales, ya, o en el caso de la roca únicamente de dejarlo en contacto con esto. También se puede dar esta transferencia de carga no solamente por efecto de punta solamente o no solamente por efecto de fuste únicamente, sino también como una combinación de estas. En algunos casos, la resistencia por punta o por fuste, cuando yo la analizo en relación a la resistencia total que va a tener el pilote, es tan pequeña, menor al 10, menor al 15%, que en circunstancias de diseño muchas veces son obviadas por los calculistas porque es tan pequeño que llega a despreciarse y solamente se toma el aporte de el otro componente, ya sea fuste o sea punta. Los pilotes pueden clasificarse por distintos aspectos, entre ellos está por su tamaño, por el material empleado, por la forma en que estos trabajan, por su sección transversal, según la cantidad de suelo que desplazan, según la forma de construirlos y colocarlos. Ahí vamos a tener a los hincados y a los prebarrenados o preexcavados, como también se les denomina. Y vamos a comentar un poquito acerca de todos estos, ya de los aspectos más importantes asociados a esta clasificación. Entonces, de acuerdo al tamaño, a la sección que estos normalmente van a manejar, en micropilotes típicamente se hablaba de secciones o diámetros de hasta 20 centímetros de diámetro o 20 centímetros de lado, pero actualmente se ha extendido un poco más esta consideración de micropilotes y se los trabaja hasta un diámetro de 30 centímetros. Los pilotes, en cambio, son aquellos que van a ir desde los 20 o 30 centímetros, de acuerdo al criterio que se tome, un poco más antiguo o un poco más reciente, y se los considera de diámetros hasta 80 centímetros. Si ya superan este diámetro de 80 centímetros, yo he tenido experiencias profesionales con diámetros de hasta 2,5 metros, son denominados típicamente pilas. Si tomamos como referencia o como criterio el material con que estos son conformados, podemos tener pilotes de madera, pilotes de hormigón, pilotes de acero o pilotes de hormigón preforzado también. De acuerdo con la forma en que trabajan, ya hemos comentado, pueden trabajar por fricción, que es cuando trabaja mayormente el fuste. La punta en ese caso sería básicamente despreciable. Puede trabajar también el pilote por punta, en ese caso el fuste es despreciable o como una combinación de estas. Por su sección transversal se pueden tener en pilotes de acero con sección tipo I, con sección tipo H. Se pueden tener también secciones huecos o macizos, huecos como en el caso de los perfiles tubulares de acero, y macizos pueden ser, bueno, de madera, de hormigón, ya.
entre los principales. Según la cantidad de suelo que es desplazada, vamos a tener pilotes de bajo desplazamiento o de alto desplazamiento. De bajo desplazamiento típicamente van a ser los pilotes metálicos, eh, y hablando de los metálicos tubulares, van a ser estos de bajo desplazamiento siempre que no lleven un tapón en la parte inferior, es decir, siempre que yo no cierre esa sección tubular. Si la cierro, ya serían pilotes de alto desplazamiento, ya que la punta del pilote va a tener que movilizar al suelo que va a ir atravesando de forma lateral. De acuerdo a su construcción, los pilotes serían hincados y preexcavados o prebarrenados, que es como se los conoce también. Ahora, los pilotes, como bien mencionábamos, pueden introducirse, pueden adentrarse, pueden penetrar a un material ya, de una arena densa ya, o si es una roca blanda, una roca con matriz arcillosa o limosa altamente meteorizada, podrían estos pilotes indentarse en ese material. Vamos a tener en esos casos entonces un perfil con suelo poco competente, suelos blandos o suelos sueltos, y al pilote lo dejo en ese material firme del fondo. Puedo tener otro escenario en el cual mi pilote se conoce como un pilote flotante, donde nunca llego a encontrar ese material rígido, ese estrato competente, que es como se le denomina, y en ese caso el pilote va a trabajar mayormente por fuste. En este caso de acá, en el primero que revisamos, el pilote trabajaría más bien como una combinación de fuste y punta. Ahora, si la carga no es en el sentido de la gravedad, sino que como para torres eléctricas, muelles u otros, tengo yo fuerzas de tracción actuando sobre el pilote y ese pilote tampoco quedó indentado en un material rígido, el pilote nuevamente sería un pilote flotante, pero este en cambio trabajaría por fuste. Si tengo yo suelos con características especiales, suelos colapsables o expansivos, los pilotes también son usados como una solución para mitigar los efectos que este tipo de materiales pueden tener sobre la obra civil en general. Entonces, lo que se hace en esos casos es fijo tratar de llegar hasta un suelo competente profundo para que el pilote se ancle básicamente en este tipo de materiales y este material, este suelo colapsable o expansivo que se encuentra en medio, no genere complicaciones a la estructura. Podrían estar actuando también los pilotes para resistir cargas laterales, como se observa en la figura adyacente a donde tengo ubicado el puntero. Y en cuanto al desempeño de grupo o con otras aplicaciones, ya los pilotes pudieran estar actuando unidos por un cabezal, ya para una estructura, para un apoyo bajo una columna, podrían estar actuando bajo una pila en un puente, ya podrían estar actuando bajo un estribo también en un puente, o podrían ayudar a una situación ya en donde se tenga una excavación importante. Podemos tener también una clasificación basada en el método de fabricación y el proceso de instalación, como ya lo mencionamos. En este caso, la respuesta del pilote va a estar dada por el tipo de instalación que tengamos. Se consideran a los pilotes sin desplazamiento como los pilotes prebarrenados, ya que en ese caso yo hago una excavación inicial, hago un agujero, tal como lo preguntamos en el control de lectura, mientras que si yo hinco un pilote, lo que hago es de la misma forma que cuando coloco un clavo en una madera, ese elemento que se introduce va desplazando el material que inicialmente se encontraba en ese sitio lateralmente. Entonces, ese pilote con desplazamiento es aquel que se construye sin la extracción del suelo, en esencia. En algunos casos, pueden llegar a construirse también pilotes
hincados, pero haciendo previamente una excavación que ayude con el avance de estos. En ese caso, el pilote, a pesar de ser hincado, ya no sería un pilote con un comportamiento con desplazamiento, sino que al hacer esa excavación previa, yo estaría obviando, estaría evitando ese desplazamiento del suelo. La diferencia de la respuesta del pilote a la carga entre los métodos, entre los diferentes métodos, es debido al estado del suelo. Cuando yo realizo este proceso de hincado, básicamente densifico a ese suelo circundante que se encuentra con el pilote. Mientras que si yo hago un prebarrenado, una excavación previa, yo al suelo no lo densifico, no gano un esfuerzo horizontal producto de esa densificación. Y por lo tanto, en los pilotes hincados, yo llego típicamente con un mismo diámetro a tener una capacidad de carga un poco mayor que la que obtendría con un pilote prebarrenado. Cada uno va a usarse en realidad acorde a las características que tenga en sitio para poder emplear estos distintos procedimientos constructivos. El pilote hincado o el pilote de desplazamiento consiste en miembros estructurales, ya pueden ser hormigón, acero, madera, que se hincan en el suelo sin remover el material. Entre las ventajas de estos pilotes hincados, refiriéndonos a los pilotes de madera en particular, tenemos de que son económicos. Su sección circular típicamente no es constante, sino que producto del crecimiento propio de la madera va a tener un diámetro que se reduce ligeramente con su longitud. Los diámetros eh, antiguamente llegaban a ser de hasta 40 centímetros, sin embargo, en la actualidad, comercialmente, lo máximo que se consigue de diámetro es del orden de 25 centímetros. Y este diámetro realmente se encuentra limitado debido a que por restricciones medioambientales, ya que en algún momento se llegó a una tala indiscriminada de madera con fines a ser usada como solución de cimentación para pilotes, ya se pusieron un poco más estrictas las regulaciones medioambientales y ahora solo permiten que se use madera como pilote siempre y cuando desde el inicio se haya realizado una plantación de esta madera con miras a ese uso. Caso contrario, la madera no se permite que sea empleada para este uso. Las longitudes normalmente se tienen longitudes de hasta 20 metros, ya los más cortos suelen ser típicamente de 6 metros. Este tipo de pilotes tiene una larga durabilidad, principalmente cuando se encuentra bajo el nivel freático. Si nos ponemos a comentar un poco acerca de los pilotes de acero, vamos a tener que los más comunes son aquellos que tienen la sección H o una sección circular, una sección tubular básicamente. Este tipo de pilotes es de alta resistencia a la manipulación, ya por las características del material, por las características del acero. De igual manera es altamente resistente al hincado. No con esto quiere decir de que nunca va a presentar problemas. Obviamente hay que realizar un diseño completo, pudiendo entregar recomendaciones respecto al tipo de martillo, peso máximo, altura máxima de caída que se puede aplicar sobre el pilote para que éste no sufra daños, ya sea en su cabeza o a lo largo del resto del mismo. Es fácil de cortar y extender los tramos que me sobren, por ejemplo, en caso de que necesite cortar con facilidad, puedo usarlos en otro pilote, no hay mayores complicaciones en ese sentido. Estas extensiones se realizan mediante soldadura por su naturaleza también. Este material es susceptible a la corrosión
En esos casos lo que se hace es que si se va a ubicar sobre ambientes donde la corrosión pudiese tener un efecto importante. Hola, Días. ¿qué tal? Buenos días. Sí, dígame. Ahorita estoy hablando del departamento de contabilidad. Dicen que si por favor usted puede ingresar a su portal del SRI y que acepte la solicitud de anulación de retención. Ya le pido a la persona encargada de acá de mi oficina que pueda hacer ese trabajo. Sí, por favor, es que necesitan registrar una factura. Bueno, volver a registrar una factura. Ya, perfecto. Necesitan anular la retención, sí. Ya, listo. Yo les digo entonces. Sea lo posible, Sí, porfa. yo le encargo a alguien en este momento que me ayude con eso. Listo, gracias, Danilo. Gracias, hasta luego. Juan José, buen día, ¿cómo te va? Oye, tal vez estás en la oficina ya. Te pido ayuda con algo. Mira, lo que pasa es que me llamó una chica, creo que es ella de la Ingenio San Carlos, no le reconocí muy bien la voz, pero por lo que hemos estado tratando, me dice de que si podemos entrar a nuestro portal de SRI y aprobar una solicitud de anulación de una retención, algo así. Porque necesitan hacer una nueva factura, me dijo, pero para eso necesitan que primero hagamos esto de acá. Ya, me avisas, porfa. Gracias. Chao, chao. Ok, entonces comentábamos de que cuando estos pilotes se ubican sobre ambientes corrosivos, lo que normalmente se hace es dotar al pilote de un espesor adicional tal que eh, el espesor que se pierda por este efecto de corrosión, de oxidación, me permita que al final de su vida útil yo pueda seguir contando con un espesor que va a ser capaz de soportar y transmitir la carga que a través de él voy a transferir. Es capaz de transmitir grandes cargas, pueden ser hincados en suelos duros por su sección transversal, dado que el área de su sección transversal es bastante pequeña en relación a un pilote de hormigón, por ejemplo, de madera, que es de sección maciza. Este tipo de pilotes básicamente va a entrar como una especie de cuchilla en el suelo, ya la carga se concentra únicamente en el área de su sección transversal y tienen mucha mayor facilidad para penetrar materiales que puedan ser duros en términos generales. El problema de este tipo de pilotes de acero hincados es que son bastante ruidosos durante la hinca y en sectores urbanos o comerciales pueden presentar resistencias principalmente por parte de las personas que habiten alrededor de donde se requiera hacer este tipo de obras con estos pilotes. En secciones transversales ya se pueden manejar diámetros superiores incluso a 1 metro. En secciones, perdón, en cuanto a su longitud, pueden llegar a alcanzar longitudes del orden de 50 metros o un poco más. Esto es bastante fácil de manejar ya que se colocan por tramos. Entonces se coloca un primer tramo, se realiza un proceso de soldadura o conexión con pernos y de esa manera continua se siguen colocando el resto de todos los tramos que son necesarios.
A la sección H se la considera como un pilote de bajo desplazamiento y se la considera que trabaja por punta, mientras que las secciones tubulares, como ya bien mencionamos, pueden ser de alto o bajo desplazamiento, dependiendo de si tiene o no un tapón al final. Ya yéndonos un poco más con los pilotes que son de uso más común eh, localmente, principalmente. Los pilotes de hormigón hincados pueden ser prefabricados o fundidos en el lugar. Cuando hablamos de fundidos en el lugar es de que se llevan los moldes para hacer los pilotes hincados en el mismo sitio. Es decir, usted tiene ahí el molde, coloque el acero, coloque el hormigón y esta particularidad de llevar los moldes al sitio de obra se lo hace porque muchas veces el proceso de transporte del taller, de el lugar en donde pueden fabricarse, queda o muy distante o no hay las facilidades a nivel de ruta para que los camiones de gran longitud puedan entrar con facilidad hasta el sitio del proyecto. Lo más común es que sean de sección cuadrada, octogonal o circulares. Van a tener diámetros que van a superar un poco los 30 metros de longitud. Cuando son pilotes prefabricados, normalmente van con su refuerzo de acero. Pudiera, como parte de este refuerzo, también usarse eh, los torones, ya. En ese caso estaríamos hablando de pilotes pretensados. El pilote pretensado, por el efecto que tiene el pretensado en el hormigón, obviamente va a ser de un manejo mucho más fácil al momento del izado. Y lo que se debe tener es mucho cuidado con el tema de la definición de la longitud, ya que si una longitud importante del pilote no logra ser hincada, esa longitud básicamente correspondería a desperdicio y serían costos que no estarían teniendo beneficio para el proyecto. Acá podemos ver el proceso que se denomina siembra de pilotes. Lo que se hace acá es que a los pilotes hincados, en lugar de hincarlos desde la superficie, principalmente cuando se tienen rellenos que pueden tener espesores importantes, 1,5 metros, 2,5 metros o un poco más a veces también, se excava previamente solo ese relleno y cuando ya se alcance el suelo de sitio, que normalmente va a ser una arcilla o un limo, se los empotra ligeramente, ya ahí, y luego va a venir la máquina piloteadora y se va a encargar de introducir a todos estos pilotes ya hasta la profundidad máxima que pueda ser posible o hasta la profundidad de diseño. La Inca puede realizarse por impacto, puede realizarse por vibración. El primer procedimiento consiste en golpear a la cabeza del pilote con un equipo que se denomina máquina piloteadora. Es el procedimiento más usado, el procedimiento que se usa, el único procedimiento que se usa acá en Guayaquil. Y hay también procesos de Inca por vibración, en donde lo que se hace es, mediante una máquina que tiene un elemento oscilatorio en su cabeza, se la conecta esta al pilote, se ejerce presión y se ejerce la oscilación sobre la cabeza del pilote y de esta manera se lo va introduciendo. Este tipo de equipos en realidad de vibración no se encuentran localmente acá en Guayaquil y sus alrededores. Acá podemos ver el proceso de instalación. Lo primero que se hace es que llega el pilote al sitio, como pueden ver en la figura del lado izquierdo. Al pilote se lo levanta mediante una grúa para retirarlo del camión y luego se lo deja en sitio en el lugar de acopio hasta que sea el momento de proceder a instalarlo. Posteriormente, lo que se hace es muchas veces una excavación de avance y si no, simplemente se realiza el hincado directo si es que tengo material de sitio, si es que tengo suelo natural directamente. ¿Cómo se hace este proceso de avance? Se hace con equipos que me permiten atravesar ese relleno. Luego, si vengo y
Izo el pilote. El proceso de izado es básicamente el proceso de levantamiento, lo realizo con una grúa. Hay máquinas piloteadoras que tienen capacidad de realizar, de hacer este levantamiento, pero la gran mayoría son solamente hincadoras, es decir, solamente se encargan de introducir al pilote en el terreno. Sea cual sea la manera en que se lo haga, al pilote se lo introduce. Como pueden ver acá, hay unas marcas a lo largo del pilote que me van a ir dando referencia de qué longitud ya ha sido introducida del elemento. Podemos distinguir en la figura del lado izquierdo que el pilote tiene su punta y tiene su longitud en su punta. Lo que normalmente se hace, aunque el cálculo, como ya lo hemos visto, se realiza considerando una sección plenamente transversal, a los pilotes de hormigón o a los pilotes de madera se les hace un acondicionamiento de esta punta para darle una forma piramidal, darle una forma de punta propiamente. Y esto nos va a facilitar que el pilote pueda entrar de una manera más cómoda en los distintos materiales que tenga que atravesar, principalmente orientados a materiales que pueden tener una mayor consistencia o una compacidad más alta, es decir, ser un poco más rígidos, más duros. Este proceso de instalación se realiza no solamente en tierra, puede realizarse también en agua, y en agua, obviamente, lo que se tiene es un reto un poco mayor, ya que lo que se debe hacer es construir plataformas, obras falsas, se le denomina también, para poder instalar a los pilotes. Estas obras falsas, estas plataformas, normalmente van a representar un gasto importante en el proyecto, un gasto importante en la instalación de estos pilotes. Entonces resulta obviamente un poco más caro, mucho más caro de hecho, el hincado de estos pilotes en esas condiciones, pero para obras como muelles, malecones u otro tipo de obras similares, definitivamente es indispensable poder realizarlo. Acá pueden ver cómo se deja en esta sección el agujero para que entre el pilote perfectamente por esta ubicación y pueda ser posteriormente hincado sin ningún tipo de problemas. Eh, una de las particularidades, de las dificultades, podemos mencionarlo también así, de hacer este trabajo de hincado sobre el agua, sobre una condición de río u otro donde tenga ahí una altura libre, es la definición principalmente en agua de las coordenadas donde debe ubicarse el pilote. En tierra es mucho más cómodo poder hacerlo, sin embargo, en agua, el definir correctamente esa ubicación es esencial, ya que posteriormente va a venir una estructura que inclusive puede ser prefabricada, y hay que tener mucha precisión en esa ubicación para que el pilote posteriormente caiga justo donde va a quedar el apoyo que va a transmitir la carga de la superestructura a la subestructura, a mi cimentación. Voy a tener una altura libre de pilote después del proceso de hincado, y esa altura libre lo que se va a, en esa altura libre se va a realizar un proceso de descabezado, y este descabezado es aquel que me va a servir para poder unir ese acero de refuerzo que queda en la cabeza del pilote con el elemento de amarre, que puede ser un cabezal, puede ser un dado u otro elemento estructural. Ahora, si hablamos de los pilotes prebarrenados, en este tipo de pilotes, como ya bien se evaluó, es un tipo de pilote en el cual se remueve primeramente un volumen de suelo, y luego lo que se hace es un proceso de limpieza para posteriormente colocar el acero de refuerzo, y seguido de eso realizar el rellenado del agujero con un hormigón que tenga características ya que no se llegue a disgregar, porque en muchos casos voy a tener un nivel freático bastante superficial. Obviamente el hormigón debe introducírselo mediante procedimientos que nos ayuden a
que las partículas de grava con que típicamente se conforma no se decanten ya, es decir, no tenga un proceso de disgregación y lo que se hace es introducir en el agujero una tubería Tremi para ir llenando el hormigón desde la parte inferior hasta la parte superior. Entre los factores determinantes para la selección del pilote vamos a tener que esta decisión es función de las características geotécnicas, estructurales y también de condiciones con las que pudiese contar el contratista referidas en sus términos de referencia. Va a ser importante la magnitud de la carga del diseño, las condiciones del subsuelo en cuanto a estratigrafía, la disponibilidad local de contratistas con el equipo y la experiencia requeridas tanto para pilotes hincados como para pilotes prebarrenados, la disponibilidad local de materiales también, porque en ocasiones pueden recomendarse, por ejemplo, pilotes de acero, pero si hay escasez de acero, como ha ocurrido en más de una ocasión localmente, no se pueden llevar a cabo las obras y lo que pasa también con esas ocasiones donde se pone escaso el acero es de que el poco acero que hay aumenta su valor y eso obviamente puede llegar a representar complicaciones para el contratista que en su presupuesto lo tenía estipulado con otro precio unitario. El entorno de construcción, las limitaciones que pueden haber por entornos urbanos y la disposición del suelo per se. Tenemos entonces acá algunos de los factores que intervienen y en cada caso cuándo es más conveniente el uso de pilotes hincados o el uso de pilotes prebarrenados. Por ejemplo, respecto a la localización en áreas urbanas, lo que normalmente se realizan son pilotes prebarrenados para evitar estos ruidos molestosos producto de la hinca. Si yo tengo un material que puede ser una arena suelta, por ejemplo, lo que en ese caso resultaría más conveniente es un pilote tipo hincado. Si yo tengo una arcilla blanda, de la misma manera, pero si ya tengo una roca blanda, en ese caso es más conveniente el uso de un pilote prebarrenado. Los pilotes típicamente van a funcionar en grupo, no funcionan de forma singular, a no ser que las cargas sean relativamente bajas, pero como se usan este tipo de soluciones cuando se tienen cargas muy grandes, se pueden agrupar por grupos de tres, por grupos de cuatro y con configuraciones múltiples como las que se muestran en esta figura. La compresión lateral del suelo hincado va a ser mayor. Obviamente, constructivamente se tienen que realizar los pilotes de la parte central de un grupo y posteriormente ir realizando los de la parte exterior para poder tener facilidades constructivas, ya que si no va a ser imposible posteriormente hincar los pilotes de la parte central, ya que se ha dado esta densificación del suelo. Hablando un poquito acerca de la Inca para cerrar esta parte conceptual. Tenemos que en la Inca por impacto lo que se hace es darle golpes a la cabeza del pilote, mientras que en la vibración se produce este movimiento oscilatorio. En esta Inca se utilizan típicamente martillos que son los que van a generar esos golpes, van a tener un peso establecido y se calcula su energía potencial en función de ese peso y de la distancia a la que se va a golpear, es decir, de cuánto se va a levantar el martillo respecto a la cabeza del pilote. Se va a tener una gran variedad de este tipo de martillos, ya que van a estar dada esta variedad en función de la tasa de golpes que el martillo puede proporcionar, de la energía máxima que puede otorgar por golpe y de la duración del golpe también, porque podemos tener martillos de gravedad en donde se suelta el peso y el peso golpea a la cabeza del pilote y luego se queda ahí sobre la cabeza del pilote, pero tenemos martillos también que lo que hacen es golpear y luego regresar a su posición original.
Entonces, aparte de los martillos de gravedad que ya mencionamos, podemos tener de acción simple, de acción doble, diferencial y de diésel. Estos se pueden observar por acá. Los martillos por gravedad es la foto que corresponde al lado izquierdo que ustedes están pudiendo observar, mientras que los otros tipos de martillos se observan distinguidos por su nombre en cada una de las siguientes imágenes. ¿Ok? Eso sería entonces esta introducción conceptual. De aquí, de esta diapositiva en adelante, ya lo revisamos como parte de las clases en las eh, sesiones presenciales. Entonces, es importante que puedan interiorizar estos conceptos básicos, estos conceptos esenciales que acabamos de conversar en esta sesión virtual para que puedan tener una concepción mucho más completa del diseño geotécnico de cimentaciones profundas. Sin más, me despido deseándoles éxito en su sesión de examen del próximo día jueves. Ya nos vemos entonces aquel día. Hasta luego.